Buenas, la presentación del caso 3 que corresponde al motor de corriente directa. Mi nombre es Alejandro Retuna Tenorio y mi compañero es Óscar Saurio Ortiz. La presentación que se va a ver a continuación es el análisis de resultados del motor de corriente directa conectado en shunt para los diferentes análisis. Para comenzar tenemos la conexión de los equipos, que es el dinamómetro, el generador o motor de corriente directa, las cargas resistivas y lo que es el módulo de adquisición de datos, que nos va a permitir obtener los resultados que buscamos en el análisis por medio de la variación de la resistencia de campo para el control de velocidad de los equipos y poder observar cómo se comportan los diferentes valores de tensión, corriente, torque y velocidad. Para continuar, en cuanto al procedimiento, tenemos lo que es primero la extracción de todos los equipos mediante la plataforma Latvolt, como lo son el motor de corriente directa, el dinamómetro, la interfaz de adquisición de datos y lo que son las cargas resistivas. Luego se procede a lo que es la conexión, como se mostró anteriormente. Además de unir mecánicamente el dinamómetro y el generador o motor por medio de la correa para que se pueda observar el giro, la calibración de lo que es la interfaz de adquisición de datos para obtener los resultados buscados, la colocación de la función de impulso freno en el dinamómetro y ajustar la velocidad, ajustar las diferentes perillas para la tensión, corriente y par, además de proceder a capturar los datos obtenidos según el control de velocidad y luego ajustar los valores máximos permitidos por la placa del motor para obtener los resultados finales y mostrar en tablas y gráficas lo que se presenta. En esta diapositiva lo que se hizo fue graficar la velocidad versus el torque cuando la velocidad inicial era de 1800 RPM y la corriente de campo era 0,230 amperios. Lo que se hizo fue graficar en Excel, gracias a que por el aparato de medición del Latvolt se pudieron medir los valores de potencia, corriente, voltaje, velocidad, torque y demás, y luego registrarlos en la tabla de parámetros. Así fue como los exportamos. Se puede analizar cómo al disminuir el torque también disminuye la velocidad. Para esta gráfica tiene un comportamiento casi que exponencial o lineal, sin embargo no es así, ya que al final presenta una pequeña curvatura o codo que se presenta cuando ya está por llegar a su valor mínimo de 0. En este caso tenemos la gráfica de velocidad de sus torque, pero para cuando la velocidad era de 1000 RPM. En este caso también se puede apreciar cómo la gráfica también tiende a bajar conforme disminuye el torque, disminuye la velocidad. Sin embargo, en este caso no es tan pronunciado debido a los valores en los que se encuentran, pero se puede apreciar ligeramente el codito que se mencionó en la diapositiva anterior, permitiéndonos a nosotros darnos cuenta de que para un generador shunt el comportamiento va a ser el mismo, aunque a veces muy pronunciado o a veces no.
En análisis de resultados de este experimento o caso de laboratorio se pueden sacar conclusiones, las cuales van siendo que al agregar cargas a partir del valor mínimo que se permite en la conexión, porque ya este solo puede aumentar, conforme se agregan, la velocidad y el torque tienden a disminuir siempre que se conecten en paralelo según el Lapbolt. Los valores de la velocidad y el torque hacen que aumente la eficiencia de la conexión. Esto se presenta gracias a la tabla de datos, ya que el torque al estar casi en su valor mínimo, la eficiencia llegaba incluso a ser del 100%, ya que cuando empezó en 1800 RPM con un valor de 0,523 Nm, la eficiencia empezó en 62.65. En pocas palabras, conforme se disminuye el torque y la velocidad de revolución, la eficiencia aumenta. En la gráfica de velocidad versus torque presentada en las diapositivas anteriores, se puede analizar la escala potencial o lineal del comportamiento. También se puede apreciar cómo, conforme disminuye la velocidad y el torque, la corriente de línea y la corriente de campo en ambos casos van a disminuir. Sin embargo, estas podrían ser reguladas gracias al réostato que hay en el generador. La potencia de salida tiende a la baja, ya que al haber menos torque hay menos potencia. Sin embargo, lo mismo sucede para la potencia de entrada. Como anexos tenemos lo que es las mediciones de los valores máximos a los 1800 RPM mediante los diferentes medidores, como vemos en las diferentes imágenes. En esta diapositiva se puede apreciar la toma de datos para la conexión cuando se trabajó a 1800 RPM y cuando el torque se iba disminuyendo hasta su valor mínimo. En esta última diapositiva se puede apreciar cómo se tienen los datos para cuando la conexión se trabajó a 1000 RPM y el torque iba disminuyendo hasta su valor mínimo. Se adjuntan otros valores como la tensión, las corrientes, la eficiencia y las potencias. Por último tenemos lo que es el valor de las mediciones para los valores de 1000 PM como los diferentes medidores que se usaron para las mediciones. Y eso sería la presentación. Muchas gracias.